Maes, bienvenidos a otro episodio de Pietro Habla Con. Hoy estamos con el sacerdote Paniagua, que yo creo que Paniagua es en un toque bíblico, aunque hubiera sido mejor pan y vino. Pero bueno, esto es parte de una serie de Pietro Habla Con en la que estamos haciendo diferentes etapas de lo que a mí me hubiera gustado saber cuando yo tenía menos años. Así que empezamos con cómo pensar mejor, cómo correr mejor, cómo levantar pesas mejor y cómo comer mejor. Y ahora estamos entrando en la parte un poco más densa y filosófica de esta serie, que es en qué creemos. Me estoy sentando con diferentes líderes de diferentes verticales religiosas y hoy tocó la fe católica, por supuesto la fe más común en Latinoamérica, sin embargo una fe que yo nunca participé. Así que hoy vamos a hablar con un sacerdote y como siempre, les recuerdo que estamos intentando crecer el canal, así que si no lo han hecho, por favor, déjenos un rating en Spotify, en Apple Podcast, déjenos un rating en YouTube, suscríbanse, den un comentario, compartan esto. Las conversaciones son interesantes, son nutritivas y, por supuesto, si tienen preguntas, en especial en esos podcasts que son súper filosóficos y súper densos, dejen las preguntas en los comentarios y podemos hacer un segundo episodio más adelante. Muchas gracias. Bueno, estamos con el padre Juan José, que ahora te decía que yo sé que no es pan y vino, pero tu apellido, pan y agua, me pareció algo bíblico. Bíblico. Tiene como cierta resonancia. Mira, quería empezar con una cosa que me parece interesante. Friedrich Nietzsche, en cierto momento, agarra y dice, Dios está muerto. Sí. La religión estructurada, y creo que en los últimos años aún más, en especial con la que yo crecí, ¿verdad? Yo todavía crecí en una época donde todos mis amigos hacían la primera comunión, después ¿verdad? Tenían catequismo después de clases, era todavía muy grande. Cada día eso me parece que se reduce y se reduce más. Escucho menos, digamos, mis amigos que van a ser papás pronto. Yo no sé si los van, ¿verdad? Los amigos católicos. En este mundo que ha cambiado tanto en cuanto a la perspectiva de religión, ¿te parece que todavía hay un campo para Dios? Bueno, primero gracias por invitarme, el tema me encanta, me parece buenísimo que hagas estas preguntas. Definitivamente sí, pero no lo dudo ni medio segundo, en lo más mínimo. ¿Sabes por qué? Porque creo que el deseo del ser humano de buscar a Dios está inscrito, o sea, por naturaleza los seres humanos buscamos a Dios. Es algo irreductible, es algo que no le puedes quitar al ser humano, o sea, en cuanto a humanidad, el ser humano, o sea, por ejemplo, ¿no? Ponte a pensar, a mí me encanta la historia, era la materia que más me gustaba cuando estaba en el colegio, ¿no? No sé si a ti te gustaba mucho, pero tú, por ejemplo, recuerdas alguna cultura en cualquier lugar del planeta, en cualquier época de la historia de la humanidad que haya sido atea. El ser humano, no existe eso porque el ser humano siempre, por naturaleza, es algo como que está en su ADN, busca a Dios. El ser humano, por eso te darás cuenta, el ser humano tiene hambre de infinito, nada nos sacia, nada es suficiente. Incluso todo, por eso, por ejemplo, las cosas materiales, las cosas que pasan, que acaban, digamos, como que siempre nos dejan insatisfechos, como que el ser humano tiene hambre de eternidad, tiene hambre de amor, de las cosas justamente que no acaban, ¿no? En el fondo porque tiene hambre de Dios. Y ese deseo de Dios yo creo que está inscrito en el ser humano, y el ser humano desde el más primitivo que enterraba pues a sus difuntos y ofrecía algún tipo de culto, o sea, y divinizaba el sol, la luna, el rayo, la tierra, qué sé yo. O sea, esa búsqueda de Dios está inscrita en la naturaleza del ser humano y así ha sido en toda la historia de la humanidad, en todas las culturas y en todos los lugares, ¿no? Gracias. Entonces, yo creo que lo que está pasando ahora, creo yo, bueno, no es solo ahora, ha pasado siempre, ¿no? Es que como que el ser humano se inventa otros dioses, ¿no? El Dios ahora quizá puede ser el poder, el éxito, el tener, el placer, ¿no? Pero el ser humano siempre es un ser religioso y si no adora a Dios va a terminar adorando a un ídolo, es decir, cogiendo algo y darle más o menos la categoría del centro de mi vida y ponerle como el lugar de Dios. Entonces, bueno, yo creo que el ser humano siempre va a buscar a Dios. Habrá épocas donde será más visible, otras un poquito menos, pero mira todas las crisis que ha pasado el ser humano nunca ha dejado de buscar a Dios. Yo creo que hay de sobra cabida, aunque a veces le demos un poco más la espalda. Yo creo que es interesante porque muchas de las personas y esa comparación siempre lo hago, para mí, creciendo, ¿verdad? Tenía todos amigos católicos que, bueno, el catolicismo tiene
todas sus vírgenes y santos y como que, no sé, yo vivo en San Antonio, entonces, ¿verdad? Rezarle a San Antonio por si se te pierde algo, ¿verdad? Y ahora todas esas costumbres las veo reemplazadas en cosas que son muy similares, pero que todavía están ahí, el horóscopo. Entonces, ¿verdad? Ya tal vez no dicen, me representa este santo, ¿verdad? Pero mi identidad está asociada con el sol y la luna y las estrellas. Pero para mí, cuando me dicen, no, es que yo no tengo religión, pero tengo esta lista de creencias. Es como, pero eso es más creyente que el 90% de la gente que va a la iglesia. O sea, digo, son súper creyentes, solo que creyentes en otras cosas. Había un autor inglés que decía que el problema del ser humano de hoy en día no es que no crea. El problema es que se lo cree todo. O sea, el hecho de creer está, como te decía al comienzo, inscrito en nuestra naturaleza como seres humanos. O sea, creemos. El asunto es en qué creemos, pero que el ser humano deje de creer es difícil, está en nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, hace poco escuchaba a un artista que le pasó una serie de cosas y decía, sí, no, pero estoy seguro, yo no creo en Dios, pero sé que el universo tiene algo pensado para mí, que el universo... O sea, estás hablando de Dios, solamente que no quieres poner el nombre de Dios, sino universo, de alguna manera, no solamente que yo pregunto, ¿no? Si tú crees que hay alguien que puede de alguna manera influir en tu vida, tiene que ser un ser racional, con voluntad, que no un conjunto de estrellas que no tienen ni razón, ni voluntad, ni pueden hacer cosas, simplemente están, ¿no? O sea, en el fondo, mira, crees en Dios, pero quieres ponerle otro nombre, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que, como tú dices, o sea, el problema no es que no creamos, el problema es que a veces no sabemos en qué creer más bien. ¿Cuándo empezás a ver un poco la migración fuera de la religión estructurada por lo mismo, ¿verdad? Creo que mucho viene como de esta... Bueno, primero creo que la religión en muchos sentidos ha fallado en modernizarse y como entender un poco los tiempos cambiantes, y creo que también entre más estructurada es una organización, no necesariamente la religión, más diferencias de culto vas a encontrar, ¿verdad? La Iglesia Católica fundamentalmente ha cambiado muchísimo durante los años, ¿verdad? Yo me acuerdo creciendo, yo crecí, como te decía ahora, un poco más cristiano, más del corte protestante, más del corte evangélico. Entonces yo tenía conversaciones con mis amigos sobre el purgatorio. Y, ¿verdad? Esto era joven, tenemos como estos debates. Y yo, no, es que el purgatorio no existe, el purgatorio sí existe. Y después me acuerdo cuando, no me acuerdo quién fue o qué, cuando salió el purgatorio o entró. Y entonces no, el limbo. El limbo. Purgatorio nunca estaba en duda, ¿no? En la doctrina católica nunca estaba. Ok, el limbo es el que entra, ajá. Y entonces, bueno, en fin, lo que quiero decir es, la iglesia se transforma y la doctrina un poquito como que cambia por los años, y creo que al mismo tiempo ahorita muchas de las personas quizás están buscando algo menos rígido que les dé un sentido de creencia, más allá de una estructura que te diga como, ok, estas son las reglas del juego y para que vos vayas al cielo o al infierno o tenés esta cierta... ¿Cómo asimilás vos o has visto vos este cambio ya del lado como teológico y las respuestas que le puede dar la iglesia a las personas que, digamos, dicen como, ok, no sé si me acomodo a las nuevas reglas de la iglesia o si la iglesia sigue representando estas ideas antiguas o qué parte, ¿verdad? Como qué creemos ahora, en qué no creemos? No sé cómo ves vos, porque al final del día la religión tiene cierta estructura, ¿no? A ver, bueno, para empezar, esto del limbo no es que se creía y luego se dejó de creer, era simplemente una respuesta que había frente a unas preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa con los niños que no se bautizaron, se van al cielo, al infierno? Entonces como que pero nunca fue parte del cuerpo de la doctrina de la iglesia, no es que hubo un cambio, sino que simplemente habían algunos que hablaban del limbo y simplemente en un momento la iglesia pronunció y dijo, oye, por si acaso eso nosotros no lo creemos. Okay. No es simplemente eso, no es que ha habido un cambio. Y más bien, por lo menos en la iglesia católica, más bien algo que es asombroso y que a mí me parece algo, no sé, valioso. No me parece ni retrógrado, ni malo, no, me parece positivo. En las cuestiones fundamentales de nuestra fe no ha habido cambios. No, y no ha habido cambios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros creemos que si realmente Dios existe, si realmente Dios se hace hombre, ¿no? Pongámoslo como si fuera un supuesto, ¿ya? Y Dios, digamos que es verdad que se hace hombre. Y nos dice en qué cosa debemos creer porque hay que creer en Él. Y Él nos dice quién es Él. Y Él mismo nos lo revela. ¿Qué ser humano puede venir y decir, ¿sabes qué, Jesús? Perdóname, pero aquí te equivocaste, ¿no? O sea, pero muchas veces, o sea, por eso no se puede cambiar. Te das cuenta, ¿no? Aunque yo sé que hay esa tendencia. Hoy en día a veces yo tengo la sensación, ¿no? De que
de que mucha gente dice, sí, mira, yo creo en Dios, pero a mi manera, ¿no? Sí. O yo soy católico o cristiano y a mi manera, ¿no? Entonces, a veces me da la sensación como que uno está diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Mira, bien todo lo que tú dijiste, pero ¿sabes qué? Esa partecita, que eso no estoy de acuerdo. ¿Sabes qué? Como que, ven, Jesús, yo te voy a explicar a ti cómo tenían que ser las cosas, ¿no? Y tú no sabes, Jesús. Yo te voy a explicar a ti, ¿no? O sea, a veces me da un poco de sensación como que queremos corregirle el cristianismo a Cristo, ¿no? Pero digamos, si de verdad los católicos y los cristianos creemos en esto, ¿no? Que Dios nos ha revelado algo, pues no es que uno viene y dice, ¿sabes qué? Mejor lo cambiamos porque ya no, como que ya no nos gusta mucho o ya no nos simpatiza mucho esta idea. Porque yo podría hacer una pregunta, ¿no? ¿Quién se tiene que adaptar a quién, ¿no? ¿El evangelio se tiene que adaptar al mundo o es el mundo que se tiene que adaptar al evangelio? ¿Quién se tiene que adaptar a quién, ¿no? O sea, el mundo se tiene que adaptar a los caminos que Dios nos dice o Dios tiene que adaptarse a las modas que van surgiendo en cada época del mundo. O sea, ¿quién a quién? ¿Me entiendes? Hablando de lo fundamental, obviamente sí. Hay cosas secundarias que obviamente cambian, son pasajeras, pero me estoy refiriendo a las cosas fundamentales, a las cosas esenciales. ¿Quién se tiene que adaptar a quién? ¿No es cierto? Claro. Por eso yo creo que el evangelio siempre es actual y siempre es vigente, pero siempre va a ser exigente también. No es fácil adaptarse a él, ¿no? Claro. Sí, yo creo, a mí me pasa mucho que yo por eso no me considero una persona creyente en el sentido ordinario. Y es porque, por lo mismo, yo tengo familiares muy religiosos. Siempre dicen, bueno, pero es que vos puedes creer así y tener esos puntos de vista. Para mí, y yo asumo, siempre me he imaginado que algún día me reencontraré con mi fe de una manera en el camino. Sin embargo, siempre he dicho, yo no puedo llegar a jugar básquetbol con un bate de béisbol. Si las reglas del juego son estas, y me dicen como, ok, pero yo no estoy viviendo mi vida de las maneras que las reglas me piden que sean, yo no voy a decir, sí, no, mira, yo soy cristiano, pero A, B, C, D, F, todos esos asteriscos que yo me pongo a mí mismo. Yo siempre he sido muy respetuoso de decir, no, mira, yo no puedo decir que yo soy cristiano porque todas estas cosas que yo hago que no van acorde a lo que el evangelio dice. Y yo creciendo sí fui muy estricto en decirme, y soy muy estricto con muchas cosas en la vida, decir como, a ver, tampoco estoy diciendo que sería un padre jesuita en un monte, ¿verdad? Pero sí creo que hay una línea entre los comportamientos que yo tengo en mi vida que tengo que aceptar, que yo no camino bajo el sendero del evangelio per se. Y eso me parece muy interesante que dices vos, como dices, está bien, o sea, y eso es respetable, porque y es muy interesante el cristianismo también, porque creo que es una exigencia que esta parte del mundo, del occidente, le ha hecho a la religión, porque si vos ves, y tampoco estoy abogando por el fundamentalismo, sin embargo, si vos ves cómo se lleva la religión y la fe en otras culturas, se les piden menos excepciones a las reglas. Yo cuando estudio las creencias del budismo o el judaísmo o... Bueno, judaísmo sí hay mucho judío cultural, pero los judíos que son judíos y realmente practican su judaísmo, yo no veo que tengan tantos asteriscos como un cristiano suele tener a su cristianismo, ¿sabes? Como que sí veo que es un poquito más estricto. Ni hablar de los musulmanes, que son normalmente mucho más estrictos con su fe. Yo creo que algo que hay en el cristianismo, que a mí me encanta el cristianismo, es que el cristianismo, o sea, es muy razonable. O sea, Dios no es que es esto y cree en esto. O sea, sí, pero yo creo que nuestra fe no atropella nuestra razón. O sea, nosotros podemos preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué creemos en esto? ¿No? Y hay razones para creer y es bonito, ¿no? Y se puede dialogar. Y por eso también nuestra fe, si bien es la misma, pero tampoco es que está estático y congelada, ¿no? Sino que se va entendiendo cada vez un poco más, se va profundizando cada vez un poco más. Y no es que son cosas distintas, pero son cosas más profundas, ¿no? Entonces, yo creo que sí. O sea, yo creo que se puede ir conociendo más, ¿no? Y esto que dices de que, claro, no eres cristiano porque no sigues las reglas. Bueno, si aplicáramos eso en estricto, ninguno, pues yo tampoco podría ser cristiano, nadie podríamos, ¿no? Porque al final somos incoherentes. Yo soy incoherente, ¿no? Y lo digo, sí, yo no... Imagínate, yo a veces pregunto, ¿no? A la gente, ¿ustedes creen que yo vivo todo lo que predico? Yo no vivo todo lo que predico. Imagínate si yo viviera todo lo que predicara. Sí, sería... O sea, quiten todas las estatuas de las imágenes de la iglesia y pónganme a mí. O sea, definitivamente no, yo no vivo todo lo que predico. Soy un hipócrita entonces, ¿y por qué me paro y me toca hablar una homilía frente a todo el mundo? Bueno, sí puedo hacerlo y yo no creo que sea un hipócrita. Uno, hablo de esas cosas, uno, porque las creo, no estoy mintiendo, de verdad las creo. Dos, estoy tratando de vivirlas. Claro. Estoy tratando, honestamente estoy tratando. No me sale todo lo bien que quisiera, pero de verdad que estoy en esa lucha. Y tres, yo no le estoy diciendo a nadie, oigan, sean como yo. Estoy diciendo, seamos como él.
como Jesús. Ustedes y yo creo que es el mejor que seamos como Él. Miren, Él es así, Él es asá, y seamos como Él. Yo no soy el modelo, ¿no? Entonces, pero al final, ¿sabes qué siento? Esto de las reglas, a ver, yo creo que es importante, pero creo que no es lo más importante, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo, a ver, quizá, yo no sé si también a los que nos escuchan o los que nos van a ver, puede ayudarles un poquito a entender un poco esto más de cómo aproximarse a la fe, ¿no? Tú a mí me encanta jugar fútbol. Yo tengo 44 años, juego fútbol todas las semanas, me encanta, soy un fanático del fútbol, ¿ya? Y siento que el fútbol ayuda un montón a entender la fe en muchas cosas, ¿no? Cuando usas ejemplos, ¿no? Pero tú imagínate que tienes un hijo y tú eres un fan del fútbol y quieres enseñarle a jugar fútbol. ¿Qué cosa haces para que se enamore del fútbol? Pues probablemente lo llevas al estadio, le compras la camiseta del fútbol, le muestras los mejores goles que hay pues, en internet, lo metes a una academia y que aprenda y juegas con él, qué sé yo, y se enamora porque el fútbol es lindísimo. No vas a agarrar e ir pues, a la librería, comprarle el manual de las reglas de la FIFA y toma, apréndatelo de memoria. O sea, si empiezas por ahí, lo desanimas y va a odiar el fútbol si empiezas por las reglas. Es que las reglas no enamoran a nadie. Y a veces en el cristianismo sí puede haber el error de que el primer anuncio que queremos hacer son las reglas. ¿Te das cuenta? Aquí infringiste, aquí no infringiste. Aquí estás bien, aquí estás mal. Aquí pecaste, aquí no pecaste. Y no es que esto no sea importante. Sí es importante, pero no puede ser el punto de partida, creo yo, ¿no? Porque el punto de partida... ¿Quién vive enamorado de las reglas? Es al revés. Ahora, si yo amo el fútbol y quiero jugar bien el fútbol, ahora sí, por favor, ya estoy enamorado del fútbol. Dime cuáles son las reglas, porque tú imagínate que juguemos fútbol sin reglas. Eso no lo hace mejor, no lo hace más libre, ¿no? Porque hoy en día se piensa, quitemos las reglas para que las cosas sean más bonitas. No, quitas las reglas y destruyes las cosas. Claro. Ahora, quiero aprender bien las reglas porque quiero jugar bien. Entonces, es al revés. Entonces, yo creo que la pregunta primero es, oye, ¿yo tengo hambre de Dios? ¿Tú tienes hambre de Dios? Y si tienes hambre de Dios, ¿lo estás buscando? Porque si tienes hambre de Dios y no lo buscas, estás renunciando a algo fundamental dentro de ti, ¿no? Y si lo estás buscando, pues ese Dios que estás buscando no será Cristo. Y si empiezas a conocer a Cristo, empiezas a tener una relación con Cristo, ahí luego vendrá, ya, pucha, de verdad Jesús eres tú. Ahora sí dime, por favor, ahora sí dime cómo vivir. Y quiero escuchar tus reglas, pero si empiezo al revés, claro, olvídate, o sea... Nadie avanza por ese camino. Más para recordarles que este episodio es traído a ustedes por el episodio en sí. La única manera que esto va a crecer y que queremos que crezca es por medio de contenido y interacción orgánica. Así que por favor, si no lo han hecho, suscríbanse al canal. Estamos tratando de llegar a los 10,000 suscriptores muy pronto. Dejen un comentario, compartan el video y váyanse a Spotify y Apple. Y recuerden que ahí también tenemos el show, así que pueden suscribirse, dejar un rating y dejar un comentario en todas las redes sociales. Entre más alto el rating, mejor nos va a ir. Ahora me dices un poco sobre cómo esta rigidez para mí, digamos, y creo que la Iglesia Católica ha cambiado mucho, ¿verdad? Creo que pero digamos, en un cierto momento, ¿verdad? Cuando los servicios se daban de espaldas y en latín, no se sentía como una religión que te estaba invitando a entender y a dialogar con la fe. ¿Cómo sentís que hoy se trata esa relación con la congregación, entérense de la fe? Porque te digo, de afuera para adentro, nunca habiendo sido católico, pero entendiendo un poco los procesos, sentía como que a veces mis amigos, era más protocolario el voy, me siento en misa, escucho, doy ¿verdad? Pido perdón por todo lo que hice en la semana y me voy a la casa. Cuando creo, y siempre ha sido mi perspectiva y las veces que yo me estuve muy metido en la religión personalmente, lo intentaba llevar un poco más como que, vamos a ver, leamos esta, y me leí la Biblia de parte a parte y tenía mis preguntas y me peleé mucho con el Viejo Testamento y me encanta Éxodo, o sea, tengo como mis partes, tampoco soy un teólogo, pero me interesa muchísimo el tema. Pero no sé si sentís que en esta etapa de la modernización de la fe católica y de la religión católica, que sí ha habido un intento por acercar más la gente, a las personas a el texto, a la parte un poquito más de involucrarse con la Biblia, con la palabra, o si sentís que todavía hay alguna distancia y qué pensás de eso. Sí, a ver, yo creo que sí ha habido cosas que han cambiado para bien, otras cosas que faltan un montón, ¿no? Solamente quisiera hacer, a mí me parece que clave hacer una diferencia, ¿no? Entre lo que hay cosas en la vida que cambian y hay cosas en la vida que no cambian, ¿no? Que, no sé, abusar del inocente, o sea, no todo tiene que cambiar, eso siempre va a estar mal. Claro.
Siempre, o sea, porque a veces hay una mentalidad, a veces se piensa hoy en día como que lo que lleva mucho tiempo sin cambiar ya quedó anticuado y por lo tanto es como que sinónimo de malo. Y eso no es verdad. Obviamente, no todo puede quedar estático, pero tampoco todo tiene que cambiar. Y yo creo que es clave en la vida de un ser humano que podamos hacer esa diferencia. Hay cosas que permanecen, porque si nada en esta vida permanece, significa que no hay fundamento de nada y que todo está en el aire, que nada es sólido y no puedo construir mi vida sobre cosas sólidas. Y ese es muchas veces el problema de la inseguridad y la ansiedad de los seres humanos que dicen, oye, ¿sobre qué estoy construyendo mi vida? Yo creo que hay cosas que no cambian y otras cosas que sí cambian. Las esenciales yo creo que no cambian. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, cuando hablamos de toda esta modernización o adaptación de la iglesia, lo estamos hablando, o yo por lo menos lo voy a hablar en términos de quizá, no sé, metodologías. Forma, no fondo. Claro, forma, no fondo, ¿no? Porque en el fondo no es, como hoy en día está esto que dijo, que Dios nos dijo que de verdad ya no simpatiza tanto, entonces cambiémoslo. Eso sería incoherente. Claro. Significaría que en verdad no creemos lo que creemos, sería que en realidad no le creemos a Dios. Porque si Dios nos dijo algo, digo, ¿sabes qué, Dios? Hoy en día esto ya no... ¿Sabes qué? Ya mejor quitemos eso, es que en verdad no estábamos creyendo. Claro. Sería incoherente. Pero lo que sí puede cambiar obviamente es la forma. Como tú dices, ¿no? Antes se celebraba la misa de una manera, ahora la forma, ¿no? Formas externas pueden cambiar. Porque sí, porque también los seres humanos pasa la cultura, ¿no es cierto? Y hay elementos en los cuales el ser humano pueda recoger un mensaje de una mejor manera que en otra época. Entonces yo creo que sí ha habido cambios, sí, definitivamente. El Concilio Vaticano II, por ejemplo, que uno de los cambios, no fue el único, pero uno de los cambios fue cómo se celebra la misa, ¿no? Fue un cambio importante. A mí me parece un cambio bueno, un cambio de forma bueno, positivo. Antes la gente no tenía tanto acceso a las escrituras, ahora es facilísimo, ¿no? Y a mí me parece un cambio bueno, ¿no? Y hay una serie de cambios buenos, a mí me parecen positivos. Entonces, yo creo que sí está viendo, pero yo creo que falta mucho también, ¿no? Yo creo que falta mucho. Yo creo que, no sé, o sea, yo creo que los cristianos tenemos que entender que no tenemos que solamente juntarnos entre nosotros, sino que nuestra misión es estar ahí, en el mundo, pero tratando de llevar el evangelio, ¿no? Y no sé, yo creo que nos falta bastante todavía, pero sí han habido algunos cambios que yo creo que son importantes, ¿no? En los medios de comunicación, por ejemplo. Yo creo que en cuanto hay muchas preguntas, eso lo hablábamos antes, sobre... y yo esto lo hablaba que te contaba con mi amigo que es chamán, que vos que sos peruano, me parece vacilón. Se fue a ser chamán a Perú, me contaste, ¿no es cierto? Sí. Es interesante, tengo con un padre católico peruano en Costa Rica y con un costarricense que se hizo chamán en Perú. Es un poco al revés la situación. Pero es interesante ese tema de la fe porque precisamente yo creo que nosotros, y cada día más, entre más nos aventuramos a un mundo científico, que más te pide o justifica su existencia por medio de evidencia. Ahora, mucha de la evidencia científica está basada en también supuestos y asimilaciones, y entre más físico cuántico se ponga uno, más abstracto se pone toda la realidad en la que existimos. Pero creo que es interesante esto de la evidencia y la fe, porque para mí siempre, yo me acuerdo, y esto lo hablaba con Mauricio Bruce, se llama, y yo le decía, yo me acuerdo rezar y decirle a Jesús como, por favor, como mueva algo en el cuarto, porque ocupo saber que, ¿sabes? Como... Dame una señal, dame una señal. Como ocupo saber que hay algo ahí, yo, ¿verdad? En estos conflictos existenciales de soy súper creyente, pero, ay, no sé, no me lo estoy creyendo tanto, y, ¿verdad? Y, entonces, a mí siempre me parece interesante personas que están sumergidas en la fe, como vos, que viven día y noche el evangelio. ¿Cómo ha sido tu camino de la fe y qué tanta evidencia, digamos, has sentido o has pasado o has trabajado con? Yo creo que muchas, si no, no estaría acá. Definitivamente tengo que haber encontrado muchas evidencias. Solamente que creo que hay que entender qué tipo de evidencia nos referimos, ¿no? Porque, a ver, creo que la evidencia científica no es el único tipo de evidencia que existe. Acuérdate que la ciencia solamente puede versar sobre las cosas medibles, materiales. O sea, la ciencia solamente puede medir las cosas que responden al mundo material. Pero resulta que vivimos en una realidad donde no todo es material. Entonces, la ciencia es importantísima. La ciencia no se opone a la fe, para nada. Pero la ciencia tiene su ámbito propio. Y más bien, a veces siento yo que es un poco fanático, ¿no? Digamos, alguna persona que pueda pensar así, que pueda pretender que la ciencia responda a todo, incluso a las cosas que no responden al ámbito científico. Eso es un fanatismo. Pretender que la ciencia responda a las cosas que no van al ámbito científico. Y nosotros sabemos que no todo en este mundo es material. O sea, para empezar, nuestra vida
no responde a un órgano material, digamos, está unida, ¿no? A nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro organismo, pero hay una realidad espiritual, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, o sea, nuestras emociones, nuestros anhelos, nuestros sueños, o sea, están vinculadas de alguna manera porque tenemos un cuerpo al mundo material, pero responden a una realidad más profunda, o sea, que es espiritual. Mira, tú a un animal, a un perrito, a una mascota, tú a un perrito le das techo y comida y ya está feliz. A un ser humano, tú le das techo y comida y puedes ser el ser humano más infeliz de este mundo. Porque los seres humanos tenemos toda una necesidad espiritual inmensa. Entonces, pretender responder a toda esta realidad espiritual con la ciencia, no, la ciencia es buenísima y es necesaria, pero tiene su ámbito. No podemos pretender que la ciencia responda a todo. Entonces yo creo que las evidencias en el mundo espiritual no son el mismo tipo de evidencias del mundo científico. Y no podemos pretender hacer un experimento químico, ¿no? O un experimento físico para tener una respuesta espiritual, ¿no? Entonces yo he tenido respuestas, evidencias, claro que sí, porque para mí la fe en primer lugar ha sido una experiencia. O sea, para mí la fe ha sido de verdad que yo he tenido la experiencia de haberme podido encontrar con Dios, no que se me haya aparecido, no que haya... Y te digo de verdad, no es que nunca en mi vida creo he tenido un evento así sobrenatural al estilo Hollywood, digamos, ¿no? O sea, no, pero no lo necesito. No lo necesito. O sea, la paz que yo he encontrado en mi vida estando cerca de Dios, la alegría, la plenitud, el corazón lleno, el sentido que, digamos, de las respuestas de Cristo a las preguntas de la vida, me parece tan increíble que no lo he encontrado en ningún otro sitio. El querer seguir el evangelio de verdad me ha traído tanta dicha, tanta felicidad y me ha dado tanta lógica a lo que hago en mi vida que sí, eso para mí es la comprobación de la experiencia, ¿no? Es como cuando te enamoras de alguien. Tú no haces un experimento científico para ver si va a ser tu esposo o no. Si hay una experiencia y dices, oye, con ella la vida es maravillosa. Y quiero estar con ella. ¿Por qué? Porque siento esa conexión, siento esa alegría, siento ese deseo de donarme, hacerla feliz. Y no el experimento científico. O sea, que no me metas acá. Esto no es el ámbito de la ciencia. Claro. Este es el ámbito de que la amo. Y quiero compartir con ella toda mi vida. Entonces, te das cuenta, yo he tenido también una experiencia. Y yo creo que esa experiencia es una comprobación para mí fuertísima. Y la coherencia que hace la fe con las necesidades del ser humano, con la coherencia de lo que enseña el cristianismo con las necesidades más profundas del ser humano, para mí hicieron un match tan, digamos, tan coherente que me hace toda la lógica del mundo que esto es. Entonces sí he tenido una experiencia, pero no es una comprobación al estilo científico. Claro. Es interesante y me encantaría tal vez entender cuándo fue que vos descubriste tu fe. No sé si te gusta Facundo Cabral, pero fue las antologías me encantaban de Facundo, y me acuerdo que en una él habla de que él va... después de sus años de tocar música y, ¿verdad?, ser un poco... me imagino músico en los 70s, 80s, va caminando por la playa y un tipo le dice príncipe, y él le dice, como, me está insultando, como que príncipe. Es como, príncipe, sí, porque sos hijo del rey. Y eso fue en su momento donde él describe que va y encuentra el evangelio y se da cuenta que, bueno, él describe, rey solo hay uno, Dios, y entonces, ¿verdad?, empieza como en y es muy bonito como él describe su ontología. Y eso siempre se me queda a mí porque yo digo que, no sé si en el catolicismo se usa el mismo término, pero en el evangelio cristiano más protestante se dice el primer amor, ¿verdad? Como sí, también. Cuando vos descubrís a Dios por primera vez o por segunda vez más adelante en la vida, ¿verdad? Y todo el mundo, no sé si les ha pasado, pero yo tengo muchas personas en la vida que tienen como casi que primer amor y, ¿verdad? Y están todos los días en grupos bíblicos y van y vienen y, ¿verdad? Es una experiencia muy bonita, yo creo, dentro de todo. No sé cómo fue tu experiencia en encontrar la fe y por qué decidiste meterte en el ministerio. A ver, no es que... en realidad, para mí, yo siento que fue un proceso muy natural. Para empezar, porque mi familia era una familia profundamente católica. En especial mi papá, que ya murió hace como 20 años, cuando yo tenía 25, pero un hombre tremendamente católico y muy bien formado en la fe. Mi papá nunca, yo recuerdo, por ejemplo, y él había estudiado teología, ¿sí? Y yo, por algo que me pareció muy bonito, nunca mi papá me dio una respuesta cuando yo le hacía una pregunta de fe en la que él me decía, no, eso no se pregunta, eso solo se cree, no se pregunta, no se entiende, ¿no? Siempre había una respuesta interesante, no una respuesta total, porque pues hay misterios también, pero una respuesta lógica, con sentido. Mira, qué interesante, ¿no? Mi papá, para él, o sea, yo me llamo Juan José, mi familia me decía Juanito, ¿no? Hasta ahora me siguen diciendo Juanito, ¿no? Y ¿cómo se llama?
Y bueno, y a ti, o no sé si a todos también me decían, oye, Juanito, a ti las cosas te entran por un oído y te salen por el otro, ¿no? O sea, creo que a todos nos deben haber dicho eso, ¿no? Es verdad. Muchas de las cosas que mis papás me decían me entraban por un oído y me salían por el otro. Pero las cosas que mis papás hacían, y yo veía que ellos daban la vida por eso. O sea, yo cuando veía que mi papá todos los días se levantaba temprano para ir al trabajo, yo decía, el trabajo es importante. Porque para él de verdad era importante, no era un cuento. Se rajaba por trabajar bien. Para él la familia es importante porque daba su vida por su familia. O sea, eso no es un cuento, eso es verdad. Y mi papá amaba a Dios y no me lo decía, sino que veía que lo hacía. Mi papá no sé, me llevaba al colegio en las mañanas, me llevaba al estadio a ver a Alianza Lima, que era mi equipo, y también me decía, oye, vamos a confesar, y me llevaba a confesarme. Y él se confesaba antes que yo lo veía a mi papá ponerse de rodillas a pedirle perdón a Dios, y yo veía a mi papá hacer eso. Y decía, sí, papá, eso, o sea, yo también, y después de él venía yo me confesaba, y me llevaba a confesarme, no me obligaba, me invitaba, y siempre que yo nunca le dije que no. Siempre que me invitaba, oye, vamos a confesar, ¿te gustaría? Sí, vamos. Me voy a confesar, ¿quieres venir conmigo? Sí, vamos. Entonces, en mi familia, la fe fue parte, de hecho, mis hermanos, mi hermana y mi hermano, pues, ninguno de los es sacerdote ni monja, pero han formado 2 matrimonios católicos donde la fe es algo muy importante en sus vidas, ¿no? Entonces, para mí la fe fue algo que siempre fue parte de mi vida siempre. No me gustaba ir a misa de niño, me aburría horrible, no me gustaba. Pero no lo discutía porque, bueno, uno iba a ser inútil de niño. O sea, si me pusiera a discutir, así era como si me pusiera a discutir que no quiero ir al colegio, ¿no? O sea, vas porque vas. Ya, pero yo entendía, esto es importante. Yo veo que para eso es importante, bueno, no voy a hacer mayor problema por esto, ¿no? Pero sí hubo un momento, porque me podría alargar un montón quizá contando esto, ¿no? Pero para mí la fe siempre fue importante, pero sí hubo un momento en el cual sí hubo un paso que cambió un poco el juego, ¿no? Y fue algo, en realidad, no es nada espectacular. Fue simplemente, yo estaba también en un momento con mis amigos del colegio, entramos a un grupo católico. Eso fue para mí increíble. O sea, mi fe, que siempre fue importante, que no pensaba yo en ser sacerdote ni nada. Yo pensaba en, quería ser abogado, quería casarme, quería tener hijos. No se me cruzaba la idea de ser sacerdote, la verdad. Pero bueno, entré a con mis amigos. Fue una experiencia muy bonita porque no era simplemente compartimos la amistad de que la pasamos bien, sino que compartimos la amistad también y hay algo más profundo que nos une, ¿no? Y de verdad que queríamos ir a Jesús. Y nos iba, digamos, y la experiencia en el colegio era bonita, o sea, de verdad, no fue algo así conflictivo, ¿no? Fue algo interesante, ¿no? Pero hubo un momento en el cual en este grupo nos propusieron un día, yo tenía 15 años, y nos propusieron, oye, ¿por qué no se proponen rezar, pero rezar de verdad? Generalmente uno cuando reza es ya en la noche, Ángel de la Guarda, Dulce Compañía, en el ámbito católico, ¿no? O un Ave María, un Padre Nuestro, y te quedas dormido, ¿no? Pero eso uno se vuelve adulto y sigue rezando como un niño de 8 años. Casi siempre pasa eso, uno se vuelve adulto y a veces la oración no madura, ¿no? Y me propusieron y me enseñaron algunas cosas. Me enseñaron a rezar con las escrituras, a meditar los pasajes bíblicos, me enseñaron a rezar el rosario. A mí, el rosario en esa época no sabes cómo me pudo haber gustado. Yo unas tardes llegaba al colegio y en el atardecer me iba caminando a un parque muy lindo que había cerca de mi casa y yo le daba 3 vueltas al parque rezando el rosario y era un momento de una paz, de sentir la presencia de Dios tan fuerte. Y iba luego a rezar a la Capilla del Santísimo un rato y lo empecé a hacer todos los días. Fue la perseverancia y algo cambió dentro de mí. Wow. El contacto con Dios fue algo cambió dentro de mí. Y dije, no, esto me lo voy a tomar en serio. Esto es tan fuerte y es tan bonito y me llena tanto. Esto no puede ser un elemento secundario en mi vida. Y ahí, digamos, podría contarte 1000 cosas más, pero simplemente como para resumirte, fue eso, la experiencia de empezar a rezar de verdad, comprometerme con oración, una oración que me ponía frente a Dios, me cuestionaba la vida, me traía luces a mi vida. Y en un momento dije, oye, y se empecé a sentir con mucha fuerza que Dios me llamaba a dedicarme, a compartir esto con los demás, pero no parte de mi tiempo, sino toda mi vida. Resumidísimo, eso fue. Y en todo ese proceso siempre me ha parecido interesante el proceso de cómo tenés que dejar ir un montón de cosas, ¿verdad? Como sí. que estás dejando ir, pues, la idea de tener una familia, de tener una carrera fuera de la iglesia, ¿no? Estás dando un paso que para uno que está por fuera se siente como realmente drástico, y en especial creo que la fe católica
pide de sus sacerdotes muchísimo, ¿verdad? Creo que, ¿verdad? Por lo menos en el mundo evangélico no te piden que no tengas muchas cosas que a ustedes se les pide. ¿Tuviste conflictos con eso? ¿Fue difícil? ¿Ha sido difícil esa parte? Mira, a ver, te voy a decir cómo... A ver, una cosa primero sí quiero aclarar, y vale la pena aclararlo porque yo creo que mucha gente sí tiene un poco esta idea, ¿no? A mí, por ejemplo, mucha gente me dice, no, yo no podría ser sacerdote. Y yo le digo, ¿por qué? Pues porque a mí sí me gustan las mujeres, ¿no? No, a ver, un ratito, espérate un ratito. Por ahí no va el asunto. Por ahí no va el asunto. O sea, el sacerdocio no es como, no sé si muchos o algunos piensan que, claro, no se hace sacerdote por una especie de desprecio al matrimonio, a una relación de pareja con una mujer, a la vocación a tener hijos, a lo bonito de formar... Cero. Es más, yo personalmente creo, ¿no? Que si alguien viene y dice, sí, yo quiero ser sacerdote. ¿Y por qué? No, porque eso de casarme a mí no me llama la atención, no me gustan las mujeres y no quiero tener una familia. Yo creo que es un signo de que, discúlpame, hay otras cosas como que tienes que revisar en tu vida antes de pensar en sacerdocio, porque creo que lo natural es eso, ¿no? Entonces, para empezar, más bien, y es más, si tú me preguntaras hasta el día de hoy, la idea de un matrimonio, de una familia, de hijos, me parece una idea lindísima. Y yo creo que también puedo haber sido muy feliz por ese camino. O sea, lo que quiero decir es que no es que opto por uno, por un rechazo al otro. ¿No? Es lo primero que, por si acaso quisiera, claro, porque a veces la gente lo piensa. No, total. ¿Cómo se llama? Pero te digo la verdad, mucha gente me hace esta pregunta, ¿no? Y es duro, ¿no? Mucha gente me dice como, oye, padre, es duro eso de ser sacerdote. Es que es duro eso de ser sacerdote. Sí. Yo casi siempre le respondo y le digo, sí, ¿no? Y es duro también eso de ser esposo, ¿no? Y eso de tener hijos, ¿no? Sí, bueno, pero es que todo lo que vale la pena, pues tiene su parte dura, pero es bonito también, ¿o no? Sí, también. Yo, sinceramente, cuando tomé esa opción, que fue muy joven, fue apenas salir del colegio y empecé. Wow. Yo salí del colegio a los 17 años, a los 18 entré a la casa de formación, y yo a esa edad salí de vivir la casa, o sea, cuando entré a la casa de formación, tenía 18 años, y hasta ahora que tengo 44. O sea, no es que han pasado muchos años, ¿no? ¿Cómo se llama? Te digo sinceramente, no me costó, cero. Y no porque no tuviera oportunidades de poder hacer algo bonito, es simplemente, te pongo un ejemplo, ¿no? A ver, que es un ejemplo medio así. Tú cuando te vas a casar y estás enamoradísimo, ¿no? De tu novia y te vas a casar. Yo te podría decir también, oye, ¿estás seguro que te vas a casar con ella? Oye, ¿y todas las otras mujeres que estás renunciando? Y no has pensado... Probablemente uno me diría, si está enamorado, me diría... No me importa. O sea, yo estoy viendo por quien estoy optando, no estoy enfocado en todo lo otro que estoy renunciando. O si estudias derecho, no sé, oye, ¿y no vas a ser médico? No sé, yo estoy enfocado en la opción que hago, no en la renuncia, porque toda opción siempre va a traer una renuncia. Que tú estés aquí en este podcast y sacando esta iniciativa tan buena, pues te ha hecho renunciar a muchas otras cosas también. Toda opción siempre implica una renuncia, pero tú estás acá feliz porque ves una serie de cosas buenas acá. Y no estás aquí pues apesumbrado o traumado por todas las cosas que renunciaste. Claro. Una experiencia fue parecida a la mía. Yo vi tantas cosas buenas, tantas cosas bonitas, que la vi con tal ilusión, con tal ganas, con tal deseo y con tal ardor. Oye, pero ¿acaso vas a renunciar a esto? Bueno, sí, no sé. Siempre voy a tener que renunciar a algo, pero lo que me mueve no es lo que renuncio, sino las cosas grandes por las que estoy optando. Y vi algo tan grande, tan bonito, tan maravilloso por lo que lo he estado optando, que bueno... Pago el precio por lo que tengo. Es como cuando inviertes dinero. Claro. Pagas, pero porque la ganancia es más grande. Y no te lamentas por ese dinero que estás desembolsando porque sabes que vas a ganar mucho más. Algo parecido. Digo, ¿estás sacrificando? ¿Estás invirtiendo en algo? Sí. Oye, y bueno, porque estoy ganando mucho más. No sé, no me hice ningún problema. No me hice ningún problema. ¿Cómo has lidiado con tantos años en la fe con esos momentos que me imagino que has tenido de preocupaciones por preguntas que no has podido responder o esos momentos que te menean un poco? Menos que durante tantos años de haber vivido en la iglesia, tiene que haber algún momento que hayas tenido alguna sacudida de fe o siempre has estado muy seguro o si has llegado a esos encruces, ¿cómo has logrado pasar? Porque yo creo que muchas veces lo que pasa es, por lo menos con personas que no están tan metidas en la fe, es que vivimos una vida donde tal vez vamos creyendo por tradición, por contexto social, no sé qué, pero cuando nos toca a nosotros enfrentarnos con nuestra propia creencia, no la de nuestros papás, no de nuestros amigos, no la del contexto social, empiezan como preguntas que tal vez nos hacen y muchos dicen, no, la verdad es que no hay nada, de verdad. Tal vez de tu experiencia, ¿cómo has lidiado con esas preguntas
esos momentos que, ¿verdad? Bueno, hasta Jesús tuvo momentos en el desierto complejos de prueba. Sí, de claro, prueba. Sí, de prueba. Mira, si me preguntas concretamente por la fe, ahora yo te respondería de tal manera. Obviamente yo no tengo todas las respuestas. Hay cosas incluso de nuestra fe que son misteriosas para mí, ¿no? Pero yo creo que hay que diferenciar una cosa. O sea, mi fe en primer lugar está puesta en Cristo. Y yo creo en Cristo, yo le creo a Él. O quiero creerle a Él, es decir, porque a veces también uno actúa como si no le creyera, ¿no? Cuando uno es incoherente, ¿no? Cuando uno hace las cosas que no debería hacer, es en el fondo que más le cree, pues, al mundo que a Dios, ¿no? Y obviamente cuando yo hago cosas malas, me está pasando eso, definitivamente. Pero en el fondo, mi fe es en Jesús. Entonces, es como, a ver, ¿cómo te puedo decir? Tú imagínate que estuvieras en el colegio y estuviéramos en el colegio y tú fueras mi profesor, no sé, de química, ¿no? Y yo sé que tú eres un muy buen químico y tú me explicas algo, un proceso químico, ¿ya? Caray, yo no llegué a entender muy bien, pero yo te creo a ti. Yo te creo a ti porque creo en ti, creo que tú sabes. No entendí muy bien, pero como te creo a ti, ok, vamos por ahí. Es como si viniera, no sé, imagínate Bill Gates y te explica cómo funciona Windows. Claro, sí. ¿Te das cuenta? Me lo explica. Y yo quizás no entiendo, porque no estoy muy familiarizado con este lenguaje, ¿cómo se llama? De programación, probablemente. Pero si yo no le creo a Bill Gates, el tonto soy yo. Porque él sí sabe y yo le creo a él por la autoridad que tiene en este ámbito. Claro. Entonces, algo parecido, tomando esa analogía, yo creo en Cristo, yo creo que Él es Dios, yo creo que Él se hizo hombre, yo creo que su palabra es verdadera. Ahora, que toda la fe que Él nos ha enseñado la entienda todita, no. Y hay cosas que no me cuadran, o sea, que quizá hay momentos en los que no me han cuadrado tanto, tengo dudas, o cómo será, ¿no? Pero no me ha traído un conflicto porque no es una ideología en lo que yo creo, no es en un conjunto de ideas, yo creo en una persona, no en un conjunto de ideas. Y obviamente yo como creo en esta persona, luego creo en las ideas o en las cosas que él me dice, pero mi fe primero es en la persona. Entonces cuando me topo con realidades de fe que son difíciles, que definitivamente, claro, que cuestionamientos que hago, cómo será esto, etc. No sé, tío, sinceramente no los he sentido como que un cataclismo en mi vida, porque ok, no lo entiendo bien ahora, pero bueno, a ver, voy a tratar de buscar respuestas, etc. Pero no me mueve el piso, porque en todo caso mi fe es en Cristo, ¿no? Y ok, Jesús, tú enseñaste esto, ahorita no lo entiendo, pero bueno, lo entenderé más adelante, me hará sentido más adelante, porque yo te creo a ti, yo confío en ti. Entonces yo creo que, por eso, la pregunta es cómo entendemos la fe, ¿no? Como un conjunto de ideas a las cuales tengo que adherirme, o un conjunto de comportamientos que tengo que seguir, o una relación con una persona. Eso me parece que hace la gran diferencia en la fe. Porque a veces queremos convertir la fe en una ideología, en un conjunto de ideas. O a veces queremos convertir la fe en una especie de manual de buen comportamiento y de buenos modales, en una ética. Obviamente, la fe tiene unas ideas, la fe tiene, obviamente, una moral. Pero el corazón de la fe no es ni esto ni lo otro. Claro. El corazón de la fe es una relación con una persona. Y si esa relación con una persona está cultivada, el resto, que es importante, pero uno lo puede manejar, lo va manejando mejor porque está bien fundamentado en la relación con una persona que es Dios. Claro. Y que es el fundamento de todo. Entonces sí, he tenido preguntas, dudas, cosas que no he entendido, qué sé yo. Algunas las he podido resolver, otras mejor, otras un poquito menos quizá. Pero te digo sinceramente, nunca me han movido el piso, no porque lo sepa todo, sino porque creo que el fundamento de mi fe está en una relación con una persona, con Dios. Y luego ya vienen las ideas y las otras cosas. Cuando pensás en tu fe está muy entrelazada con la organización del catolicismo, ¿no? Sí, con la Iglesia Católica, sí. Y como cualquier organización, hay muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Así es. ¿Cómo has hecho para... Yo soy una persona, te lo pongo de mi perspectiva. A mí me cuesta mucho las organizaciones por lo mismo, porque no me gustan. Yo no tengo, no me diría que soy partícipe de un partido político, no me diría que soy partícipe de una religión organizada, porque no me gusta necesariamente aliarme a algo en el cual yo no puedo, soy muy controlador, tener, ¿verdad? Como, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé, alguien está hablando por mí, y pasa mucho con la política. Si soy parte de un partido político y este alcalde se roba un montón de dinero, ¿verdad? Pues entonces ahora mi identidad política está asociada con el alcalde que robó dinero, ¿verdad? Entonces por más que mi alcalde por el que yo voté nunca ha robado nada, nunca ha hecho nada malo, ¿verdad? Es un poco... La religión católica pues ha pasado por momentos muy turbulentos y creo que mi generación
en especial la gente un poco que se ha alejado de la religión católica, tiene como una espina de como, ¿verdad? Bueno, histórica, muy compleja, pero más reciente, ¿verdad? Un poco como, mira, todo eso que se encubrió en la iglesia y todos estos casos que han pasado, ¿verdad? ¿Cómo mantenés un ámbito tan positivo y alegre como el que tenés vos y tan dispuesto a ser parte de algo? Porque por eso quería conversar con vos. Me parece que vos tenés una forma de conversar sobre tu fe, sobre la religión católica, que hasta a mí me da ganas de ir a misa, a pesar de que yo nunca, ¿verdad? Nunca he ido a misa y no sería como bueno, mentira, he ido con mis amigos de casa, pero aparte de eso, o funerales, pero aparte de eso, ¿cómo haces para mantenerte parte de una organización que sí ha sido muy buena, puede ser compleja, ¿verdad? Y tal vez más como el vos persona, ¿verdad? Que me imagino que debe ser complejo. Sí. A ver, sí, o sea, definitivamente no se puede tapar con un dedo el sol, ¿no? Y que han habido cosas malas en la iglesia, las han habido desde la época de Jesús, que tenías un Judas ahí, ¿no? Desde el segundo número 1 que empezó la iglesia, ya tenías un Judas ahí. Lo ha habido, la iglesia ha tenido muchas cosas malas en su historia, las sigue teniendo el día de hoy. Y hasta me atrevería a decir, y seamos honestos, quizás hasta yo conozco más cosas malas que hay en la iglesia que quizás tú o muchos de los que nos están escuchando, lo más probable es que debe ser así, y la vas a seguir habiendo. Y no es porque tenga una perspectiva negativa, es una perspectiva realista. Es una organización conformada por seres humanos. Va a seguir habiendo cosas malas, ¿no? Entonces, ¿y por qué sigues ahí? Bueno, esté donde esté, voy a encontrar una realidad parecida, para empezar. Pero ¿sabes qué? Pero en todo caso, la respuesta de fondo, o una de las respuestas de fondo que yo podría dar, ¿sabes cuál es? Yo creo que en la iglesia tú puedes encontrar lo que quieras encontrar en la iglesia. Tú quieres encontrar escándalos, quieres encontrar cosas malas, quieres encontrar cosas horribles, las vas a encontrar y van a ser verdad, y son ciertas. Pero al mismo tiempo, quieres encontrar cosas buenas, cosas que te ayuden a acercarte a Dios, cosas que te ayuden a ser mejor, cosas que te ayuden a vivir plenamente como ser humano, como cristiano en este mundo, también las puedes encontrar. ¿Te das cuenta? Entonces, yo obviamente estoy en la iglesia no ocultando o porque digo, estas cosas malas, no, en realidad no son tan malas. No. Las cosas malas llamémoslas por su nombre. Pero obviamente yo no estoy en la iglesia no es por esto, es por esto otro, porque he encontrado tantas cosas que me han ayudado, tantos elementos de verdad. Me he encontrado con Dios en él y me sigo encontrando con Él. Le veo tanta lógica, tanto sentido, tantas cosas buenas que además hemos podido hacer y con tantas personas que yo estoy en la iglesia por esto, no por lo otro. Y por eso, de verdad, o sea, yo una vez escuché a una persona que decía, mira, en la iglesia hay suficientes cosas malas, lo decía así, pues, no sé si sea un poquito agresiva esta frase, espero que no, pero lo decía así, en la iglesia vas a poder se pueden encontrar suficientes cosas malas y tristes como para excusa de aquellos que no quieren seguir a Dios, y al mismo tiempo puedes encontrar suficientes cosas buenas, maravillosas y edificantes como para aliento y ayuda de aquellos que quieren acercarse a Dios. Al final, tú en la iglesia puedes encontrar lo que quieras. Si quieres decir, no, yo no, porque mira todas las cosas malas que pasaron, puedes hacerlo si quieres. Y ya tienes algunos podrán tener ahí una buena excusa, algunos. Pero también, si tú dices, no, yo necesito una ayuda para acercarme a Dios, te garantizo que en la iglesia lo encuentras. O sea, yo soy sacerdote. Y el hecho de que yo, como sacerdote, un día, imagínate, pueda hacer algo malo en mi vida, ¿eso hace que Cristo no haya fundado la iglesia? No, es que ahí ya no hay ahí obviamente ya no habría una coherencia lógica en la manera, pero a veces sí lo pensamos así, ¿no? Y te digo, esto no es cuestión de quitarle hay cosas malas que son en la iglesia y que me duelen. Quizás hay unas cosas que están pasando ahorita que a mí me duelen mucho y me hacen sufrir, te digo sinceramente, ¿no? Pero sigo amando a la iglesia y sigo creyendo que Cristo fundó una iglesia que es santa, porque Cristo está en ella, pero es pecadora, porque nosotros también somos miembros, ¿no? Es santa gracias a Jesús, es pecadora gracias a nosotros, pero está Cristo en ella y puedes encontrarte con Cristo en ella. Entonces sí, es por eso que yo creo en la iglesia, ¿no? A pesar de que soy muy consciente de todas las cosas malas y no quiero ser parte de ellas, ni quiero fomentarlas, ni quiero tampoco ni taparlas, ni llamarlas buenas a las cosas que son malas. No. Hay que ser claros con eso, ¿no? Pero eso tampoco quita los elementos de bien que son tan grandes que yo he encontrado que son tan importantes para mi vida y que creo que también terminan siendo tan importantes para la vida de tantas personas. ¿Crees que alguien puede ser un buen cristiano, un cristiano creyente, sin la necesidad de la religión organizada? A ver, yo creo que si Jesús nos dejó un camino, y Jesús dijo, mira, este es el camino,
¿verdad? Y queremos seguir a Jesús, yo creo que lo más honesto es decir, bueno, Jesús, sigo tu camino, ¿no? Ahora, yo sí creo que Dios, obviamente, se muere de ganas de que estemos con Él y dice, ok, tú no quisiste seguir el camino, te fuiste por allá, bueno, a ver, ya, tranquilo, yo te ayudo y veremos cómo le hacemos, digamos, ¿no? Ajá. Pero yo creo que Dios sí que, o sea, yo siento, es como yo lo veo por lo menos, ¿no? Yo creo que si Dios viene y nos deja un camino, es como para decir, si este es el punto de partida, este es el punto de llegada y Dios nos deja un camino, el camino que Él nos va a dejar es como que la línea más recta, digamos. Ahora, no, a mí no me da la gana de seguir este camino, me quiero ir por allá. Bueno, está bien. Dios se las ingenia también para ver cómo por allá lo haces, ¿no? Es como si tú tuvieras hijos y uno de tus hijos te dijera, papá, ¿qué? ¿Acaso tú crees que solamente yendo a la universidad y yendo al colegio que voy a poder desarrollarme bien profesionalmente en la vida? Mucha gente que no. O sea, yo sé que... Pero es el mejor camino, o sea, es el camino donde tienes todas las herramientas para poder. Y si lo tienes a la mano, ¿por qué decir, si te están pagando el colegio, te van a pagar la universidad, te van a llevar, qué sé yo, vas a tener todos los libros, te puedes estudiar una maestría en el mejor lugar donde... Yo sé que por otro lugar también quizá te podría ir bien, pero si tienes todo acá, ¿por qué decir no? Y prefiero irme por allá, o sea, como que no haría sentido. Entonces yo lo veo un poco así, ¿no? O sea, yo creo que en la iglesia Jesús ha dejado todas las herramientas, todos los medios, los caminos que más nos pueden ayudar para llegar. Pero una persona que está fuera de este camino organizado, como dices tú, ¿no podrá llegar? No digo que no pueda llegar. Pero o sea, digo, mejor seguir el camino, creo yo, así yo lo veo, ¿no? Claro. Donde están todas las herramientas para poder llegar bien. Cuando pensamos un poco como en el transcurso de la religión en la sociedad hoy, ¿verdad? Yo creo que hay muchos estudios ahorita de que los jóvenes, en especial, cada día están más solos, sufren más de desvinculaciones con sus amigos, cada día tienen menos relaciones interpersonales, ya sean, digamos, hay un estudio muy interesante de que hoy, que es una buena medición, hoy los jóvenes tienen menos novias y novios que sus padres, ¿verdad? Que es la primera vez que eso pasa en la historia. La mayor cantidad de veces en la historia donde los jóvenes salen y se ven menos como amigos o dicen que sufren de soledad. Y yo me pregunto, ¿verdad? Durante mucho tiempo, el centro edificador de las sociedades era la religión, ¿no? Era el lugar donde te congregabas, ibas, tenías comunidad. De alguna manera u otra, la gente que estaba ahí los conocías y sabías, y sabía una boda, tú sabes que una boda, sabía un funeral, todo el mundo sabía que un funeral. ¿Cómo has visto, digamos, entre menos gente joven es partícipe de la religión organizada, cómo ves que la religión, en tu percepción, puede servir como ese edificador social, ¿verdad? Porque yo creo que, siempre me ha parecido que si algo hace bien la religión, son centros de comunidad enormes. O sea, yo me acuerdo cuando estábamos acá, no sé, ¿cuántos años llevas vos en Costa Rica? 9. Ok. Entonces, no sé si te recordás cuando tuvimos la elección de Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado. Sí, me acuerdo, claro. ¿Verdad? Súper divisora, súper... polarizada. Súper polarizada. Y todo el mundo hablaba del buen lado, decía que la iglesia es, la iglesia es el otro. Y yo me acuerdo decir, sí, pero tienen que recordarse que mucho del empuje que tiene Fabricio Alvarado de parte de sus grupos evangélicos es porque en esas comunidades lo más importante que tienen es la iglesia. Y el pastor de la iglesia es la figura más importante de estos pueblos pequeños de Costa Rica, esas secciones donde nadie va, ¿verdad? Si no está la iglesia evangélica, va a estar la misa católica donde todos van, ¿verdad? Y me parece que ha cumplido un rol en nuestra sociedad durante muchísimos años como un lugar a donde la gente puede ir, puede encontrarse, es seguro normalmente para las comunidades, ¿verdad? Les da un espacio a los jóvenes para hacer algo después del colegio, en fin, ¿verdad? Tiene como todas esas cosas. De tu perspectiva, trabajando desde adentro, ¿cómo ves vos este rol social que cumple la religión para la sociedad, ¿sabes? Sí, por supuesto, hay un rol edificador de la fe, pero creo que también cumple una función más allá de la fe. Sí, yo creo que sí. O sea, para empezar, yo creo que es más la religión, y seamos religiosos o no, pero a mí me parece, no sé, que es un hecho, ¿no? Que la religión forma cultura también. O sea, mira, como toda esta cultura occidental en la que vivimos, en parte, ¿qué cosa amalgamó esta cultura occidental? El cristianismo, digamos. Que nos diferenciamos mucho de los orientales, digamos, y digamos, incluso de los... ¿Te das cuenta? Veo la cultura oriental, la cultura arábica, la cultura occidental. Esas diferencias son en parte porque son religiones distintas, de alguna manera, como que la religión forma cultura.
La religión forma una identidad en las personas, una identidad cultural, ¿cómo se llama? En muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que definitivamente la religión sí tiene un papel de congregar, de dar sentido, de dar fondo a la vida de las personas. Yo creo que eso es importante. Yo no sé si decir que hoy en día los jóvenes ya no responden tanto. No sé, creo yo, ¿no? O sea, yo algo que sí veo es que hay una época en la juventud en la cual uno también busca sus propios caminos. Yo creo que es normal que en la juventud uno como que se distancie un poco de las cosas también que recibieron de parte de su familia. Pero también es muy común que cuando acaba un poco esta parte y uno sienta cabeza con una serie de cosas, no digo que todo el mundo, pero sí es mucha la gente que también termina regresando de alguna manera porque empieza a encontrar sentido por madurez también, ¿no? Y por cosas de la vida. Entonces, no necesariamente yo creo que es un indicador, decir, mira, es que los jóvenes no están... Yo creo que eso siempre ha sido así, más o menos, ¿no? Y en un sentido, una vez escuché a un sacerdote que decía, y me hizo mucha lógica, ¿no? Él decía, sí, que la gente se queja, que en la iglesia solamente van viejitos, no van misas, que acá en Costa Rica no es tan cierto. Sí, no, acá en Latinoamérica lo que van son familias. Van ancianos, van adultos y van niños. O sea, que aquí, a menos, bueno, pues la misa de martes de 7 de la mañana, bueno, ahí sí probablemente van a ser más viejitos probablemente, ¿no? Pero misa dominical no es que está llena de viejitos, está llena de familias. Y eso es bonito, ¿no? Claro. En Europa, que es así, se ha envejecido un poco. Pero él decía, sí, que solamente van ancianos, ¿no? Y él decía, oye, mejor, decía felizmente. ¿Tú te imaginas qué triste sería que más bien la iglesia esté llena de jóvenes y que luego, cuando son ancianos, abandonan la fe? Eso sería más triste. Interesante, ¿no? Me pareció el planteamiento. Más bien habla de cómo, claro, hay una etapa de búsqueda o de confusión, o no digamos de confusión, pero de buscar cosas y uno, claro, se distancia un poco de las bases sobre las cuales ha sido formado para buscar una propia identidad. Pero al final uno, qué interesante en todo caso decir que al final, en el atardecer de la vida, en todo caso uno termina tomando conciencia, ¿no? Y claro, a veces hay un autor, no me acuerdo quién era, que él decía, ¿no? Que salió del puerto de Londres buscando el puerto de la felicidad, ¿no? Y después de naufragar, llegar a un montón de lugares y estrellar, así lo asaltaron y le robaron y le fue terrible, ¿no? Después de una larga búsqueda, al fin encuentra y llegó al puerto de la felicidad, para darse cuenta que era el mismo puerto del cual había salido. Y así es la vida, ¿no? O sea, uno deja todo esto de acá pensando, sí, es que no, aquí no, y yo voy a encontrar y pasa por mil peripecias en la vida y se tiene que estrellar y dar carazos contra el muro, ¿no? Y llega el atardecer de la vida y uno dice, todo lo que estuve buscando en realidad fue el mismo lugar donde salí. ¿No? Como la parábola del hijo pródigo, que no sé, es parecida a los que recordarán un poco, la parábola más famosa del Evangelio. La parábola del hijo pródigo es eso. ¿No? El hijo que va y busca y al final se da cuenta, qué tonto que fui, si en la casa de mi padre los criados tienen abundancia de comer y yo que soy hijo, me estoy muriendo de hambre y le tengo que robar la comida a los cerdos. Regresaré donde mi padre, ¿para qué me fui? No sé, algo análogo, ¿no? Entonces, sí. Yo pienso eso, o sea, yo creo que al final el ser humano es religioso. La religiosidad del ser humano está adentro. Yo no creo que eso no va a morir nunca. Te lo digo de verdad. Para haber épocas donde parece que hay mayor crisis que otra, eso sí puede pasar. Pero el ser humano Dios nos ha creado y tenemos esa huella de Dios. Nos guste, no nos guste, querramos o no querramos. Tenemos la huella del Creador. Hemos salido de la mano de Dios. Y cuando sales de la mano de Dios, tienes la huella, tienes la marca de Dios en tu interior. Y hay algo que te va a jalar siempre. Y aunque lo querramos negar, ese es el puerto al final, creo yo, de la felicidad. Así lo entiendo yo. Si alguien no es creyente y sí. no ha tenido mucho contacto con la fe, ¿qué crees que deberían de saber? ¿Qué enseñanza, qué lección, cuáles son esas cosas que vos dirías como que vos que nunca vas a llegar a la fe, no hay forma que jamás te acerques, pero por lo menos llévate esto de todo lo que he leído y estudiado y lo que he aprendido que nos dice Dios? ¿Qué pensás que puede ser algo como que amarre o se empieza a entender desde el cristianismo como ese mensaje? Bueno, alguna vez le preguntaron algo parecido a Jesús, ¿no? A ver, de todo Jesús, ¿qué es lo más importante? ¿Te acuerdas? ¿No es cierto? También hubo un joven que le preguntó eso a Jesús en el Evangelio, ¿no? De todo Jesús, ¿qué es lo más importante, no? Y Jesús, claro, no le preguntó como la pregunta para alguien que no cree, ¿no? Pero bueno, igual creo que ilumina la respuesta de Jesús, ¿no? Jesús habló del amor a Dios y del amor al prójimo, ¿no? Y yo creo que el amor al prójimo, en todo caso, pues sí o sea,
Si nosotros entendemos que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios, es bonito, ¿no? Si tú cuando lees Mateo 25, ¿no? Cuando Jesús dice, y aquel día, hablando del juicio final, ¿no? Pondré a las ovejas a mi derecha y a las cabras a la izquierda, y le diré a los de mi derecha, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, fui forastero y me acogiste, estuve en la cárcel y enfermo y me fuiste a ver. Pero Señor, ¿cuándo te asistimos? Es que cada vez que hiciste algo de eso con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste, ¿no? O sea, como que Jesús diciendo, bueno, por último, o sea, en el amor al prójimo, yo soy imagen, ese prójimo tuyo ha sido creado de imagen mía, y amando a tu hermano, también me estás amando a mí, ¿no es cierto? Porque creemos que somos un cuerpo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros, ¿no? Entonces, no sé, o sea, amando un miembro, o sea, amas al cuerpo y todo. Entonces Jesús, yo creo que, bueno, si una persona que me dice, mira, a mí no me hables de Dios, no me hables de religiones, no, porque eso no va conmigo. Pero bueno, no puedo negar que hay cosas buenas en la religión. O sea, ¿qué cosa me dirías? Yo te diría, bueno, yo veo aquí dos pilares. ¿No quieres que te hable del primero, que es el amor a Dios? Te hablo del segundo, que es el amor al prójimo, ¿no? Y yo creo que, ¿y sabes por qué dejaría ese mensaje? Porque creo que el único combustible que puede hacer feliz a un ser humano, el único, es que no existe otro, así, es el amor, no es que no existe otro. Invéntate lo que quieras. Creo que no hay nada que pueda darle plenitud al corazón del ser humano, salvo que sea el amor. Una persona que tiene todo, y no tiene amor, no tiene nada. Y una persona que ama a Dios y ama al prójimo, ya tiene lo más importante. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ¿no quieres que te hable de eso? Ok, no hay problema. Pero vive con mucha generosidad del amor al prójimo, porque eso sí, yo sí me atrevería a decirle a cualquier persona, creyente o no creyente, si no vives el amor, no creo que vayas a ser feliz. Y eso sí me atrevería a decírselo a cualquier ser humano. Si no vives el amor, si no te entregas, porque el amor es eso. El amor no es solamente sentir cosas lindas. El amor es entregarte por alguien, es entrega. Por eso me parece tan interesante cuando Cristo se entrega en la cruz. En el fondo de la cruz, que el mundo que habla del amor hasta por los codos, ve la cruz y no la entiende. Y es que Jesús, cuando nos dice te amo, no nos dice te amo haciendo unos corazoncitos, ¿no? Jesús nos dice te amo entregando su vida, porque el amor es entregarse. Entonces, yo le diría, ¿qué cosa puede hacer? Bueno, entrégate por el prójimo, vive el amor al prójimo. Y yo sé que, bueno, está bien, no crees, pero yo creo que es un buen camino. Creo que es un buen camino y cosas interesantes encontrarás mientras lo recorres. Sí, que yo siempre he pensado que a veces nos consternamos tanto por salvar al mundo, cuando yo creo que si salvas al prójimo y todo el mundo salvara a su prójimo, su prójimo, el mundo entero se salva. Sí, Yo creo que muchas veces externalizamos nuestras preocupaciones y está bien, en especial la gente joven. El activismo, estar involucrado por todo lo que pasa alrededor del mundo. Pero si todos nos preocupáramos por nuestro vecino, o sea, por caminar un poquito sobre la calle en la que uno vive y ver cómo está el vecindario y mira, tiene esto a alguien y genuinamente, y aquí estoy siendo muy literal en el prójimo, pero sí creo que así funciona un poco, y el prójimo pueden ser tus amigos o tu círculo social o tu organización pero muchas veces creo que lo externalizamos tanto y se nos vuelve como esta pelota y al final terminamos solos. O sea, cuando yo viví en Nueva York muchos años y Nueva York es una ciudad donde vos estás rodeado de gente pero estás solo. Sí. Todo el tiempo. Y creo que si realmente tienes prójimos y te importan ellos, no estás solo. Y para mí, si yo puedo sacar algo de la religión, y realmente no he estado involucrado en la religión organizada por mucho tiempo, pero lo que sí tuve cuando estuve fueron esos momentos de, ok, aquí soy parte de algo, le importo a alguien, tengo una... Y no solo eso, perdóname que te interrumpa, una cosa que yo veo también, y que esto me atrevo a decírselo a casi todo el mundo, ¿no? Yo me gusta mucho decirle a la gente, incluso a la gente que es católica y que vive su fe, incluso los que van a misa todos los domingos y lo que sea, ¿no? Yo les pregunto, miren la historia de tu vida y yo te apuesto que quizás los momentos que más cerca has estado de Dios coinciden con los momentos en los cuales has tenido con quién vivir tu fe. Porque yo creo que justamente esa es parte del problema, o sea, o más que problema, digamos, parte de lo interesante de lo que llamas la religión organizada, y es que creo que la naturaleza de la fe, y en especial del cristianismo, la naturaleza del cristianismo es que no es algo simplemente, mucha gente dice, no, es que eso de la fe es algo muy personal. Más o menos. Sí es muy personal en tanto que nadie va a creer por ti, es una decisión tuya. Pero es personal en ese sentido. Pero en todos los otros ámbitos yo creo que es algo tremendamente comunitario. Yo creo que el cristianismo ha sido diseñado, y Jesús lo pensó, para que se viva en comunidad. Y por eso esto que tú dices, religión organizada, para mí hace toda la lógica del mundo. Porque yo cuando veo que las personas
no, o sea, quieren vivir la fe a su manera y por su cuenta casi siempre, pero casi siempre veo que la fe se termina yendo abajo. Y casi siempre, pero casi siempre, cuando veo que las personas encuentran otras personas con las cuales pueden vivir su fe y empiezan a compartir su fe con otras personas, la fe viene para arriba y eso tiene una lógica, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver eso de ahí, porque si uno ve eso de ahí y dice, sí, ¿sabes qué? Pero yo quiero seguir viendo mi fe a mi manera, bueno, está bien. Pero la fe no ha sido diseñada para eso y por lo tanto, ¿quieres vivirla a tu manera? Ok, pero muy probablemente es una fe que creo yo, me atrevo a decir, quizás no va a dar tantos frutos. Mira, quizás en tu experiencia, cómo ha sido cuando la has podido vivir con otras personas. Y es completamente distinto. Entonces yo sí creo que tiene toda una lógica y por eso Cristo fundó una iglesia. Cristo, que sabe mejor que nosotros, fundó una iglesia porque creo que es nuestra fe. Mira Jesús. Para fundar el cristianismo, Jesús no es que iba, oye, ven tú y yo te explico a ti solito. Y luego ven, no. Jesús predicaba frente a multitudes, llamó 12 apóstoles, 72 discípulos. Jesús aparecía cuando los apóstoles estaban reunidos en comunidad. Tomás no estuvo cuando Jesús apareció resucitado. Y no es que luego se fue a aparecerse a su casa, ¿no? Tuvo que esperarse hasta el siguiente domingo que están reunidos todos en asamblea. ¿A qué me refiero? Que Jesús hizo esto comunitario. Todo lo hizo comunitario. Comunidad de apóstoles, comunidad de discípulos, comunidad de gente que lo seguía. Tú eres Pedro y sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Todo fue tremendamente comunitario. Mira los hechos de los apóstoles, la iglesia, todo es comunitario. Entonces, cuando una persona, yo creo que dice, yo quiero vivir mi fe, pero por mi camino, ok. Pero así no lo pensó Jesús y no lo pensó por una razón. Y yo creo que sí tiene resultados distintos. Para mí me hace mucha lógica. Y acuérdate, cuando tú me preguntaste mi historia de mi conversión, mira cómo coincide con que viví mi fe en familia y luego cómo la pude vivir con mis amigos en comunidad. Y hubo otro que me invitó a rezar. O sea, es que la fe es tremendamente comunitaria. Cuando uno no la quiere vivir comunitariamente y dice, no, yo lo voy a ver a mi manera, como yo pienso. Ok, si quieres. Somos completamente libres. Pero yo creo que eso no es lo mismo. Y yo creo que trae consecuencias distintas. Claro. No, muchísimas gracias. Yo creo que podríamos ir cerrando ahí. Si alguien quisiera ir a celebrar misa, ¿dónde estás? Bueno, yo celebro misa. Hay una parroquia de Curridabat en la capilla de José María Celedón a las 11:30 de la mañana. Podría ser ahí. Ahora, pero si quieres, no sé si está bien hacer esto, ¿no? Sí, claro. Pero también en redes sociales, también posteo videos. ¿Cómo se llama? En Juan J. Paniagua, porque soy Juan José Paniagua, en Instagram, en YouTube. Publico en 5 minutos el comentario del Evangelio del domingo. Y en Spotify también, Juan J. Paniagua, leo el Evangelio y lo comento todo en 3 minutos, de lunes a sábado. Entonces, si quieren me pueden seguir ahí. Espero que, bueno, algo interesante pueda salir por ahí, ¿no? Entonces también, si quieren, los invito ahí. Me gusta todo este apostolado, ¿no? Todo esto, por eso cuando me invitaste me encanta. A mí me encanta poder, me parece que hay tantas cosas bonitas en nuestra fe que cuando alguien pregunta y se puede difundir, a mí me parece el máximo. Por eso me encantó cuando me invitaste. Y yo también lo trato de hacer a través de mis redes, ¿no? En Instagram, en YouTube y en Spotify. Dejamos el campo abierto y lo he estado haciendo para... A veces quedan muchas preguntas que la gente hace y que yo no encapsulé. Entonces tal vez podemos hacer luego un segundo episodio o algo en tu canal o algo. Bueno, yo feliz, quedamos. Para todas las preguntas, déjenla y podemos hacer una segunda versión. Y entre más filosóficas y densas, mejores. Feliz, ahí se escriben Juan J. Paniagua, porque soy Juan José Paniagua. Y ahí, si quieren, pongan las preguntas y quedamos y nos encontramos en mi canal. Estaría bonito. Ahí está. Muchísimas gracias por el tiempo. Te recibo en mis estudios. Exacto. No tengo, pero ahí hacemos algo. Hacemos algo. Pura vida. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Yo sé que he estado jodiendo muchísimo con esto, pero estamos en una campaña para crecer el podcast de Pietro Habla Con. Así que si no lo han hecho, por favor, vayan a Spotify, vean el catálogo de episodios que tenemos. Pueden escuchar uno nuevo, en el cual estamos hablando de la fe, o pueden irse para atrás y escuchar el de Franklin Chan, el de Cristiana Figueres, el de Carlos Alvarado, el de tantas diferentes personas, buenas, negativas, lo que ustedes quieran, para hacerlo y crecer. Pero ocupo que vayan a la página de YouTube, se suscriban, y vayan a Spotify, y vayan a Apple Podcast, nos dejen un rating y se suscriban para poder aparecer en los rankings internacionales y crecer el podcast. Solo de esa manera lo vamos a lograr. Yo sé que como comunidad lo podemos hacer. Muchísimas gracias, Maes. Estoy fuera de aire. He grabado como 15 de estos anuncios. Ya no puedo más. Chao. Bye. Adiós.